Querido Juan Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias Luis, buen día, saludos a ti y a tu auditorio. Oye, comprar más carbón podría ser una solución. ¿Por qué no las energías renovables? Cuéntanos. Pues sí, antes que otra cosa, yo estoy de acuerdo con que es una locura, o sea, lo de quemar carbón a estas alturas es echarle leña al fuego, casi literalmente, al tema del cambio climático. Y creo que mi postura central como persona dedicada al medio ambiente, creo que se reduce a eso. Aunque ahorita también voy a matizar respecto a las Sí. consideraciones de corte proteccionista en cuanto a la idea de competencia económica que tiene el presidente sobre el Estado y sobre empresas como la CFE y Pemex. Eh, el problema de quemar con carbón es que simplemente está metiendo a México en un rumbo que incumple no solamente con los compromisos internacionales, que a veces esto se mira como un tema de vergüenza y como con cierta moralidad que creo que yo no comparto, sino también con temas nacionales, y eso creo que el gobierno de primero los pobres y de casi México primero, también debería de compartir, porque no es necesariamente el tema general del cambio climático, que en realidad obviamente es importante, sino es que estas centrales de carbono también generan daños específicos, o sea, las que defendió el del municipio de Nava este fin de semana, están a 35 kilómetros de Piedras Negras, y es un tipo de tecnología que genera, por ejemplo, lluvia ácida, contaminación con azufre, con monóxido de carbono, con partículas suspendidas, y si esto lo sumas a todas las comunidades que están aledañas, a las carboeléctricas y también a las generadoras que ahora están usando combustóleo, un combustible súper sucio y que ha sido documentado, hay muchos tuiteros que se han dedicado a subir imágenes de la refinería de Cadereyta, de Salina Cruz, de tantas otras, en realidad esto a los mexicanos. Entonces, a ver, esta es la energía que se está promoviendo de alguna manera, pero me llama mucho la atención lo que mencionabas hace un momento, o sea, también hay que matizar el discurso y el otro lado de la moneda, Juan Pablo. Sí, exactamente. Lo que pasa es que creo que también la reforma energética de 2013 Ajá. prácticamente, si lo recordamos bien, también salió al vapor en términos legislativos, o sea, era la época dorada de el peñanietismo, cuando Uh-huh. venían todavía con el impulso del acuerdo, el Pacto por México, y eso solamente ofrece una ventana de oportunidad en términos políticos para lograr hacer las cosas, y también la presión fue muy fuerte. Yo recuerdo que las protestas en el Senado, por ejemplo, muchas de las corrientes obradoristas precisamente y Uh-huh. otras de otros tipos de izquierda estaban sitiando al Senado literalmente y golpeando las vallas de seguridad que se colocaron, denunciando lo que consideraban una traición a la patria, un atraco a la nación. Y pues lo que ha pasado es que en estos 5 o 6 años desde la implementación de la reforma energética también hemos visto los problemas que ha generado, los vacíos legales que dejó esto. Uh-huh. Por ejemplo, y es algo que también del otro lado los defensores a rajatabla de las energías renovables no se atreven a veces a reconocer, porque estamos cayendo en una discusión de sordos, de todo o nada, Uh-huh. soy yo o eres tú y nada más. Y por ejemplo, los conflictos sociales que se originaron en el istmo de Tehuantepec con comunidades indígenas, que no fueron pocos. Yo esta semana precisamente estoy publicando en Climate Home un reportaje sobre un conflicto en la península de Yucatán, con un proyecto de parque solar que Uh-huh. prácticamente consideraba la deforestación de cientos de hectáreas de selva, de bosque tropical, para colocación de paneles solares. Ahora bien, estos errores, por supuesto que no son argumento para decir deshagámonos de las energías renovables. Esa es la ruta y el mundo lo ha mostrado. El año pasado, según el reporte de la Agencia Internacional de Energía, se confirma lo que todos queríamos ver como punto de inflexión, que era la consolidación de las renovables como las energías más baratas, aún por encima de combustibles densamente ricos y eficientes como las gasolinas y el carbono. Entonces, lo que está pasando ahora es que lo que hace el presidente, por ejemplo, con el tema de los fideicomisos, que hubo casos de corrupción, deshagámonos de los fideicomisos, ¿no? Este viejo ejemplo de Uh-huh. tengo una uña infectada, entonces me corto la mano, Sí. y no puede ser así. O sea, lo que debería estar haciendo el gobierno en términos de
proteger la soberanía, pero también de avanzar hacia un futuro sostenible, es invertir justamente en el desarrollo de energías renovables. O sea, y no es una idea disparatada. El mismo secretario Víctor Toledo, por ejemplo, de manera académica, teórica, si se quiere, pero lo había planteado en muchas ocasiones, que debíamos de transitar de Pemex a Solmex, o sea, una entidad comprometida con la energía solar y eólica, tal vez con cierta rectoría del Estado y también que cuajara ahí la política pública respecto a la transición energética, que aunque ya existe una ley, recordamos que está vigente desde 2015, siempre se puede navegar alrededor de ella. O sea, la secretaria Nale alega que de todas maneras México va a cumplir con todos sus compromisos de esta ley, de la Ley General de Cambio Climático, de las contribuciones nacionales plasmadas en el Acuerdo de París, pero pues de alguna manera esto es un lenguaje leguleyo, ¿no? Pero pues es imposible, ¿no? O sea, porque, a ver, firmamos el Acuerdo de París, al menos Trump se salió. Lo digo no porque sea bueno salirse, sino porque dijo no lo voy a cumplir. O sea, aquí cómo lo vamos a cumplir si vas a meter más emisiones con carbono. Sí, exacto. Pues esa es la cosa, que están estrellándose el discurso con la realidad. Uh-huh. La verdad parece imposible que se pueda lograr, y esto pues también tendrá que ver qué repercusiones ocasiona, porque el Acuerdo de París, por ejemplo, no incluye sanciones en caso de incumplimiento por parte del Secretariado de Naciones Unidas en esta agencia, pero se contempla que pues la sociedad misma sea la que ponga las sanciones, por ejemplo, los mercados, los consumidores, los votantes, y esto, al menos en el caso de Estados Unidos, que fue el país que dijo sí, yo me salgo, y que a la fecha es el único que está en esa situación, parece ser que está pesando, y lo vamos a ver también en las próximas elecciones. Probablemente sea uno de los elementos más importantes para la presidencia de Trump, que le cueste, si es que pierde la presidencia, su política antiambientalista, su negación hacia el cambio climático, por ejemplo. Y finalmente te preguntaría, Juan Pablo Mayorga, porque a ver, es un punto importante, el defensor de rajatabla de las energías renovables. También ahí hay muchos temas a analizar, lo que nos acabas de decir, lo que está pasando en el sureste, donde sí vamos a poner paneles solares, pero vamos a darle en la torre a la selva. No, pues, o sea, tampoco, ¿no? O sea, se trata de que podamos sentarnos, de que se pueda hablar, de que haya un regulador que tenga dientes y que pueda permitir tanto la competencia sana, privada, y sobre todo en un manejo del medio ambiente. Pero eso, coincido, desgraciadamente ahí no va a pasar, o no parece que pase. Estamos en esta discusión de oídos sordos y de posturas sumamente radicales. ¿Quién termina fregado? La verdad es que, de nuevo, yo creo que termina fregada la gente, y por eso es que pienso que aún por encima de este argumento históricamente peleado de la autosuficiencia energética, de la soberanía energética, que se remonta no solo a Lázaro Cárdenas, sino es previo, y que incluso tiene continuidad. El mismo presidente citaba a López Mateos en una apología muy fuerte que hacía de la expropiación eléctrica, porque fue López Mateos quien expropió la red eléctrica. O sea, hay esta política que de hecho es internacional, también debería de ser reconocida como tal, porque no es que Noruega sea el primer usuario de autos eléctricos nada más por voluntad, sino porque tiene un fondo petrolero por su actividad que también lo hace posible. Pero aún encima de esos argumentos, digamos, de protección y de soberanía, creo que está por encima la salud y el bienestar y el futuro de la gente. O sea, lo que está haciendo esta administración me parece terrible desde un punto de vista de justicia, no solo social, sino generacional. O sea, de alguna manera están agotando el tiempo y los recursos de los mexicanos que han nacido desde el 2000, que están proyectados a enfrentar la parte más negativa de todos los efectos que se vienen con el cambio climático, y que no son pocos. O sea, ya dejemos de manejar esto en abstracto. O sea, hoy por hoy en México es más difícil tener cosechas exitosas, es más difícil cubrir las necesidades básicas de agua, es más difícil tener temporadas pacíficas. Por ejemplo, la de huracanes de este año en el Golfo, se acabó el nombre de los huracanes, la lista de nombres, porque fueron demasiados y cada vez también son más fuertes. Y todo este tipo de situaciones que se traducen en calidad de vida y incluso en la vida misma, que muchas veces de plano es negada, y pues bueno, eso es injusto. Juan Pablo Mayorga, siempre un gusto poder platicar contigo. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ti, Luis, y buen día.